Bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Nos metemos de lleno en el Federal Register de Estados Unidos, concretamente en la edición del jueves 25 de septiembre de 2025. El volumen 90, número 184, para ser exactos. Eso es. Y para quien no lo tenga fresco, es el diario oficial donde el gobierno federal de EUSS publica todo. Regulaciones, propuestas, avisos, vamos, el BOE pero a lo grande. Y vaya si es grande. Sí, esta edición tiene casi 300 páginas. Es denso, denso. Así que, a ver, nuestra idea hoy no es cubrirlo todo, imposible. Ni de broma. Claro, es más bien sacar algunas perlas informativas, reglas o avisos que nos parezcan interesantes, ¿no? Para entender un poco cómo funciona esta maquinaria día a día. Exacto. Vale, pues vamos a ello. Y ojo, que no es un boletín cualquiera. Tiene peso legal, ¿eh? Lo autentica la NARA, los archivos nacionales. Y lo que publica tiene que ser reconocido por los tribunales. Es lo que llaman Judicial Notice. Ah, mira, importante detalle. Sí, y aunque suene antiguo, sigue existiendo en papel, por suscripción, que cuesta un pico, unos $860 al año más envío. Y en microficha. Microficha. ¿Qué tiempos? Ya ves. Pero lo importante es que está gratis online, en govinfo.gov, actualizado cada día a las 6 de la mañana. Y un dato curioso, su contenido es dominio público, se puede republicar sin problema. O sea, barra libre de información oficial. Básicamente. Y la variedad de temas que vamos a tocar hoy, bueno, es un reflejo perfecto de lo amplio que es el gobierno federal. Pues empecemos, si te parece, por la protección al consumidor. La CFPB, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Ajá. Han publicado una regla final sobre procedimientos para los procesos de designación supervisora. Suena un poco técnico. Lo es, pero tiene miga. A ver, explícame. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿A qué afecta? Pues mira, se trata de cómo la CFPB decide a qué empresas financieras, que no son bancos, ellos las llaman Non-Bank Covered Persons, va a supervisar directamente. O sea, a quién le pone el ojo encima. Vale. Y lo llamativo, lo realmente interesante aquí, es que esta regla nueva da marcha atrás. Anula cambios que se hicieron entre 2022 y 2024 y en gran medida vuelve a la casilla de salida, a la norma original de 2013. Ostras, ¿un paso atrás? Bueno, mantiene algunos ajustes de procedimiento de 2024, pero el meollo, el cambio gordo, es volver a lo de antes. ¿Y cuál es ese meollo? Porque este vaivén parece un poco mareante, ¿no? Totalmente. El quid de la cuestión está en la publicidad de las decisiones. A ver, la ley Dodd-Frank, la de 2010, permite a la CFPB supervisar a estas empresas si hay causa razonable para pensar que sus prácticas ponen en riesgo a los consumidores. Ok, ¿eso tiene sentido? Vale, pues las reglas que había entre 2022 y 2024 permitían hacer públicas estas órdenes de designación. Es decir, se publicaba qué empresas pasaban a estar bajo supervisión directa, aunque fuera con partes tachadas por confidencialidad. Entiendo. ¿Y ahora? Pues ahora, con esta regla final, vuelven a tratar esas decisiones como información confidencial de supervisión. Punto. No se publican. O sea que, si la CFPB decide investigar más de cerca una financiera no bancaria, ya no nos enteraremos por el Federal Register. Exacto. ¿Y qué argumentos dan para este giro? Porque parece un cambio hacia menos transparencia. Pues argumentan varias cosas. Primero, dicen que la publicación tuvo un impacto real muy limitado. Bajo las reglas anteriores solo llegaron a publicar 2 órdenes. 2. Vaya. Pocas. Muy pocas. Segundo, les preocupa que al tener que tachar tanto información sensible, lo que se publicara fuera confuso o incluso engañoso, que no se entendiera bien el porqué. Vale, ¿puedo ver ese punto? Y el argumento clave, yo creo, es el riesgo de daño reputacional injusto para las empresas. A ver, que te designen para supervisión no significa automáticamente que hayas hecho algo mal. Claro, puede ser preventivo o por un riesgo potencial. Exacto. Pero si se publica, el mercado o el público pueden interpretarlo como una señal de alarma, y la CFPB sugiere que esto podría presionar a las empresas a aceptar acuerdos, los consent agreements, sin que haya una causa realmente sólida, solo para evitar el lío público. O incluso que algunas decidan no entrar en ciertos mercados para evitar este tipo de escrutinio. Ese el eterno debate, ¿no? Transparencia versus posibles efectos colaterales no deseados. Totalmente. Y reconocen, eso sí, que no tienen muchos datos para medir bien los costes y beneficios de este cambio. Lo dicen en el propio documento.
Es una decisión basada más en principios y preocupaciones que en datos duros. Y estamos hablando de un sector muy grande. ¿Cuántas empresas podrían verse afectadas por estas decisiones de supervisión? El universo potencial es enorme. Fíjate, si miras los códigos de actividad económica, los NAICS, calculan que hay unas 154.000 entidades que podrían entrar en esta categoría. Una barbaridad. 154.000. Sí, pero ojo, en la práctica, hasta la fecha, la CFPB solo ha supervisado activamente bajo esta autoridad específica a menos de 20 empresas. Ah, bueno, eso cambia la perspectiva. Menos de 20. Claro. Así que, aunque el campo de juego es grande, el número de jugadores bajo esta lupa concreta ha sido pequeño. Lo fascinante aquí es ver ese intento del regulador de encontrar un equilibrio, proteger al consumidor, ser eficaz supervisando, pero sin cargarse a las empresas o crear distorsiones. Es una cuerda floja. Entendido. Entonces, aunque la decisión final de supervisar sea confidencial ahora, el proceso interno para llegar a ella sigue existiendo, ¿no? ¿Cómo funciona, más o menos? Sí, el proceso interno sigue ahí, a grandes rasgos. Si la CFPB detecta algo raro, por quejas de consumidores u otras fuentes, un funcionario puede iniciar el proceso. Emite un aviso de causa razonable. Vale. En ese aviso se explica por qué creen que hay motivos para supervisar. La empresa tiene derecho a responder por escrito e incluso puede pedir una comparecencia oral para explicarse. Ajá. Luego, otro funcionario interno revisa todo y hace una recomendación al director de la CFPB. Y es el director quien toma la decisión final. Y esa decisión sí es una acción firme de la agencia, aunque no se publique. Y supongo que sigue habiendo opciones para negociar o para que se levante la supervisión si las cosas cambian. Sí, claro. Hay provisiones para acuerdos negociados, los consent agreements que decíamos, y también para pedir que se termine la orden de supervisión, si, por ejemplo, la empresa cambia sus prácticas o ya no existe el riesgo. Bien, entonces, en resumen para este punto, las empresas financieras no bancarias siguen bajo el radar de la CFPB, pero la decisión de intensificar la supervisión vuelve a ser un asunto interno, no público. Un ajuste sutil, pero significativo. Eso es. Vale, pues dejamos las finanzas por ahora y nos vamos a algo que nos toca más el día a día, quizás. La comida que llega por correo. La FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos. Sí, aquí hay otra regla final interesante. ¿De qué va? Pues se centra en el aviso previo. Es la notificación que hay que enviar a la FDA antes de importar alimentos a Europa. Ah, sí, eso viene de lejos, ¿no? Efectivamente, se estableció después del 11S, con la Ley contra el Bioterrorismo. Pues la novedad clave es que a partir del 1 de octubre de 2026, ojo, 2026, ¿2026? ¿Tanto tardan? ahora te digo por qué. A partir de esa fecha, será obligatorio incluir en ese aviso previo el nombre del servicio postal que trae el paquete y el número de seguimiento postal. Esto para alimentos que lleguen por correo internacional. Vale, número de seguimiento. Parece lógico, ¿no? Como cuando pides algo online. ¿Por qué no se pedía ya? Buena pregunta. La FDA argumenta que ahora es crucial para poder aplicar la ley de forma eficiente. Necesitan poder localizar los paquetes rápido, si hay una alerta, para inspeccionarlos o retenerlos. Dicen que es una información similar a la que ya piden para envíos por mensajería privada tipo DHL o FedEx. Entiendo. Para que la FDA y la gente de aduanas, la CBP, puedan encontrar un paquete sospechoso entre millones. Exacto. Comparten sistemas informáticos, así que la idea es que esa información ayude a los dos a identificar y localizar envíos problemáticos dentro del flujo postal, que es enorme. Tiene todo el sentido. Pero, insisto, ¿por qué esperar hasta octubre de 2026? Son 2 años desde ahora. Pues fundamentalmente por los sistemas informáticos. Necesitan tiempo para actualizar tanto el sistema propio de la FDA para estos avisos, que se llama PNSI, PNSI. Priority Notice System Interface, como el sistema más grande que comparten con aduanas, el ACDIS. Ah, el AC. Ese me suena más. Automated Commercial Environment International Trade Data System. Pues necesitan ajustar ambos sistemas para que puedan recibir y procesar automáticamente esa nueva información, nombre del servicio postal y número de seguimiento. Es un cambio técnico que lleva tiempo. Vale. Temas de IT, como siempre. Eso parece. De hecho, la FDA dice en la regla que si por lo que sea los sistemas no estuvieran listos para octubre de 2026, podrían aplicar cierta discreción, o sea, ser flexibles al principio con la aplicación de la norma. Curioso. ¿Hay algún otro cambio relevante en esta regla de la FDA? Sí, aprovechan para aclarar un par de cosas más. Fijan un plazo claro,
5 días naturales. Ese es el tiempo que tienes para pedir una revisión a la FDA si te rechazan o retienen un envío de comida. Antes parece que el plazo no estaba tan definido. 5 días. Bien saberlo si alguien importa comida. Y hacen algunos ajustes técnicos menores porque el sistema ACTDS ahora es capaz de gestionar más tipos de entradas, como las que llegan por correo internacional o incluso en el equipaje de viajeros, cosa que antes no hacía tan bien. Es interesante ver cómo la tecnología, estos sistemas informáticos y también la historia, ¿no? El tema del bioterrorismo, siguen moldeando cómo se regula el comercio y la seguridad. Totalmente. Es una evolución constante. ¿Y se sabe cuánto va a costar esto? Porque pedir más datos siempre tiene un coste. Sí, la FDA hizo su análisis económico. Estiman costes anualizados bastante bajos, la verdad. Unos $240.000 al año de media. ¿Solo? Sí, calculan que es sobre todo el tiempo que tardarán los remitentes, la gente que envía la comida, en leerse la norma y en conseguir y meter el número de seguimiento en el aviso previo. Vale. ¿Y los beneficios? Los beneficios que pudieron cuantificar en dinero son incluso menores, unos $70.000 al año. Esto sería por la mayor eficiencia de la FDA al poder localizar paquetes más rápido. O sea que, si miras solo lo cuantificable, cuesta más de lo que ahorra en eficiencia. Si miras solo eso, sí. Pero la FDA subraya, y es importante, que los beneficios gordos son cualitativos. Es la mejora de la salud pública al poder vigilar mejor los alimentos importados y prevenir problemas. Y a eso es muy difícil ponerle un precio. Claro, la salud pública no tiene precio, o es difícil de calcular. Exacto. Bueno, pues en resumen, una regla que puede parecer técnica, pero que afecta a cualquiera que envíe o reciba comida por correo internacional hacia Estados Unidos. Más datos obligatorios para más seguridad. Y recordamos, la regla general entra en vigor ya en octubre de 2025, pero lo del número de seguimiento no será obligatorio hasta octubre de 2026. Correcto. Vale, hemos visto finanzas y comida, pero decíamos que el Federal Register es muy variado. Vamos a dar unas pinceladas rápidas a otras cosas que aparecen en esta misma edición, para ver esa diversidad. Perfecto. Por ejemplo, mira, la Guardia Costera, Coast Guard, ¿Qué han hecho? publican una regla temporal muy específica. Establecen una zona de seguridad de 500 yardas, que son como 450 metros, en la bahía de Chesapeake. ¿Y eso por qué? Por un motivo muy concreto y urgente. El movimiento de un barco, el MV Sapphire, que lleva carga explosiva a bordo. Necesitan actuar ya para minimizar cualquier riesgo. Ostras, ¿carga explosiva? Sí. La zona de seguridad estará activa desde ya hasta finales de diciembre de 2025 o hasta que el barco se vaya o lo reparen. Y mientras esté activa, nadie puede entrar en esa zona sin permiso del capitán del puerto, el COTP. Un ejemplo clarísimo de regulación para seguridad inmediata. Reacción rápida. Exacto. Pura gestión del riesgo en tiempo real. Muy diferente a lo que hemos visto antes. Otro ejemplo. Pues mira, cambiamos totalmente de tercio. El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Sanciones. Bingo. Modifican las regulaciones de sanciones relacionadas con Siria. Les cambian hasta el nombre oficial. ¿Ah, sí? Sí, ahora se llaman algo así como regulaciones de sanciones para promover la rendición de cuentas de Assad y la estabilización regional. Y lo importante es que implementan órdenes ejecutivas recientes de enero y junio de 2025. ¿Y qué implican esas órdenes? ¿Más sanciones? Amplían el foco, sí. Ahora las sanciones pueden ir dirigidas contra personas implicadas en la producción y el tráfico internacional de Captagón. Ah, la droga de los yihadistas que dicen algunos medios. Esa misma, una anfetamina que ha causado estragos en la región. Y también pueden sancionar a quienes obstruyan un proceso político creíble en Siria, impidan elecciones libres o cometan abusos graves de derechos humanos. Aquí vemos la regulación como herramienta pura y dura de política exterior. Totalmente. Presión internacional a través de medidas económicas y legales. Vale, ¿algo más en este mosaico? Quizás alguna propuesta, algo que aún no sea definitivo. Sí, hay un par de propuestas interesantes. Una es del Departamento de Agricultura, el USDA, a través del FSNS, el servicio que gestiona las ayudas alimentarias. El programa SNAP, los cupones de comida. Exacto. Proponen cambiar la definición de alimento básico, lo que llaman staple food. ¿Y eso por qué es importante? Porque las tiendas que quieren acceder a los cupones SNAP tienen que tener un stock mínimo con una cierta variedad de estos alimentos básicos. Si cambias la definición, cambias lo que tienen que tener en las estanterías. Ah, claro. ¿Y qué proponen cambiar? Proponen renombrar categorías. Por ejemplo, carne, aves o pescado pasaría a ser proteínas
y ahí incluirían también opciones vegetales, como legumbres o tofu. Pan o cereales sería granos. Vale, nombres más modernos quizá. Puede ser. Pero el cambio gordo está en cómo se cuenta la variedad. Proponen una lista específica de 17 tipos de productos como leche fluida, queso, huevos, frutas frescas, verduras frescas, que contarían como una variedad cada uno. Pero otros alimentos se agruparían. ¿Agruparían? ¿Cómo? Dame un ejemplo. El ejemplo que ha llamado más la atención, y es un poco polémico, es el del pan. Bajo la propuesta, todas las formas de pan de molde, baguette, chapata, panecillos, tortillas de trigo o maíz, pita, contarían solo como una variedad. Pan, dentro de la categoría granos. Ostras, o sea que una tienda podría tener solo pan de molde y cumpliría el requisito de variedad de pan. Exactamente. Ahora mismo, esas distintas formas suelen contar como variedades diferentes. El USDA dice que busca simplificar y asegurar que haya una gama básica real. Pero, claro, se puede interpretar como que se reduce la variedad exigida a las tiendas. Y eso podría afectar a lo que encuentran los beneficiarios de SNAP en tiendas pequeñas, por ejemplo. Podría ser. Es un debate técnico, pero con un impacto social claro. Afecta a los comercios y potencialmente a la oferta para la gente que usa Snap, y como es una propuesta, ahora está abierta a comentarios del público. Interesante. Y la última pincelada de propuesta. Del Departamento de Estado, sobre los mensajeros de pasaportes, Esas empresas privadas que te ayudan a tramitar el pasaporte rápido. esas mismas, proponen regularlas mucho más. Exigirían un registro oficial, tanto para la empresa como para cada empleado, con formularios específicos. Más control. Sí. Y los empleados tendrían que certificar que no tienen antecedentes penales graves, ni tampoco por ciertos delitos menores relacionados con fraude, robo, falsedad documental, cosas así. Lógico, manejan documentos muy sensibles y datos personales. Claro. Y establecen un sistema de penalizaciones si no cumplen. Suspensiones, cancelación del registro, incluso prohibición permanente de dedicarse a eso. Y prohíben explícitamente prácticas fraudulentas que, se ve, han detectado. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, dirigir a los clientes a notarías que saben que son fraudulentas, o darles instrucciones sobre qué mentiras poner en la solicitud de pasaporte para que se la aprueben. Vaya tela. Poner orden en ese sector. Eso parece. Buscan evitar fraudes y proteger la integridad del proceso de emisión de pasaportes. También es una propuesta, abierta a comentarios. Menudo recorrido hemos hecho, ¿eh? Desde la confidencialidad en la supervisión financiera, el seguimiento de paquetes de comida, una zona de seguridad por explosivos, sanciones a Siria, que cuenta como PAN para las ayudas sociales, y quién puede llevar tu solicitud de pasaporte. La verdad es que la regulación federal se mete en todo. En casi todo, sí. Y fíjate, cada una de estas acciones, ya sean reglas finales o propuestas, lleva detrás un proceso, una justificación legal, un análisis de impacto económico, aunque a veces, como vimos con la CFB, reconozcan que les faltan datos para medirlo todo perfectamente. Y en el caso de las propuestas, como las de USDA y Estado, se abre ese periodo para que la gente opine. Exacto. Hay un intento al menos formal de diálogo con los afectados. Y lo que hemos visto hoy es solo una muestra mínima de la actividad regulatoria de un solo día. Imagina esto multiplicado por todos los días del año. Uf, abrumador. Hagamos un balance rápido entonces de lo que hemos desgranado hoy del Federal Register del 25 de septiembre de 2025. Primero, hemos visto que es una fuente densa, pero clave para entender cómo se mueve el gobierno de EU. Indispensable, diría yo, para quien quiera seguirle la pista. Luego, vimos a la CFPB reajustando su supervisión financiera, volviendo a hacer confidenciales ciertas decisiones. Un ejemplo de esa tensión entre transparencia y posibles efectos en el mercado, ¿verdad? Sí, ese equilibrio delicado que siempre buscan los reguladores. A veces priorizando una cosa, a veces la otra. También vimos a la FDA usando la tecnología, exigiendo números de seguimiento postal para la comida importada. Un ejemplo claro de cómo la capacidad técnica y las preocupaciones por la seguridad van de la mano para cambiar las reglas. Y cómo eventos pasados, como el 11S, siguen teniendo eco en regulaciones actuales. Y finalmente, ese mosaico rápido nos mostró la increíble variedad. Seguridad marítima inmediata con la Guardia Costera, política exterior a través de sanciones de la UFAC. Y esas propuestas del USDA sobre qué es comida básica para SNAP y del Departamento de Estado sobre los mensajeros de pasaportes, que tocan aspectos muy cotidianos de la vida de la gente. Exacto. Es un recordatorio de lo extenso que es el brazo regulador.
Y es clave recordar que esto es un proceso continuo. No para. Muchas reglas son modificaciones de otras anteriores. Es una evolución constante. Con sus análisis, sus justificaciones y a menudo, como vimos, con ese diálogo con el público a través de los comentarios. Lo de hoy, insisto, es solo la punta del iceberg de un solo día. Totalmente. El volumen es tal que hoy apenas hemos rascado la superficie de esta edición concreta. Y esto, bueno, nos lleva a una reflexión final, ¿no? Si cada día sale este volumen de regulaciones, propuestas, avisos, ¿cómo puede alguien mantenerse al día? Ya sea un ciudadano normal, una pequeña empresa, incluso una grande. ¿Cómo saber qué reglas te afectan directamente? De la complejidad de gobernar hoy en día. Hasta qué punto la regulación, bueno, impregna casi cada aspecto de la sociedad y la economía. Da qué pensar, ¿eh? Desde luego. Quizá el mayor desafío no sea solo cumplir las reglas, sino simplemente llegar a conocerlas todas. Ahí lo dejamos para la reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.